hola, 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 hola. Bueno, perfecto, ya está, ya están todos, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla. Y vamos a ver ahora. Doctor, una pregunta, no sé si ya la había aclarado. ¿Las prácticas van a ser con el microscopio o van a ser online? Creo que esta es la práctica, hijo mío. No, pero la práctica es evaluada. No, las prácticas no son evaluadas. Lo único que va a ser evaluado es el parcial práctico. Ok. En el parcial práctico van a ver qué imágenes. Entendí que son impresas, o sea, fotos de estas, pero impresas. Okay. ¿Y estas imágenes que usted me está colocando aquí son suyas o son del laboratorio de allá de... Estas son las láminas que ustedes ven. Estas son las láminas, estas son de las láminas, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que yo no estaba muy empapado en la dinámica, ¿verdad? De las prácticas, porque yo nunca he dado micro, ¿no? Este ha sido, digamos, un poco el enredo que hemos tenido. Entonces yo pensé que valía con cualquier imagen con tal fuera de lo que estaba mostrando. Entonces, bueno, me dijeron que no, que tenía que ser precisamente de la imagen esa de la lámina de X432120, ¿no? O sea, lo que tienen ahí en el guión práctico. Entonces, por eso cuando a mí me mandaron la foto la semana pasada, realmente estaba perdido. Entonces, bueno, me fui, me puse yo a tomar las fotos, estas son de allí. Las otras láminas que yo les he pasado, o sea, lo que sirven sobre todo es para ubicarse y es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ustedes mismos se han fijado, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no son esas láminas, pero para practicar sirven. En el examen no van a estar esas, sino estas, ¿verdad? O unas como estas, pues, pero para estas láminas, para practicar, sirven, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Y estas mismas imágenes nos las pueden enviar? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Yo de hecho las voy a poner también en el aula, cómo no. Muchas gracias. Sí, 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 cómo Está no. mejor, profe. De verdad que sí están mejor estas imágenes. Sí, es que bueno, es que no solo es meterse en Photoshop, es que esto es un tema, ¿sabes? O sea, a mí me parece que el asunto de las clases online no estamos todavía muy preparados, que esto es un tema. O sea, yo no sé cómo van a ser las otras láminas, ¿sabes? Pero esto es un temita. O sea, creo que el 80% de de profesores del decanato, que lo que ustedes están viendo clase, todavía no han entrado la primera vez al aula virtual. Claro, ya usted lo ha ido su experiencia de que ya usted tiene tiempo ya Bueno, sí, con grabando esto. clases. Con esto, sí, sí, que el canal de YouTube y estas cosas, ¿verdad? Pero que, o sea, que tengan paciencia. Yo no se los digo por acusar a los demás, sino que tengan paciencia. Claro. Tengan paciencia porque es que no hay otra. ¿Qué estructura es esta? Algún artefacto del corazón, que es el caso puntual de Elise. Endocardio ventricular. Endocardio ventricular, pero un pedacito de ventrículo muy chiquito, ¿no? Profe, esa no es la de las túnicas íntimas, túnica media y túnica adventicia. Peor. Doctor, ¿no podría ser una válvula? Es una válvula, efectivamente. Es una pregunta difícil, pero sí, sí, sí. O sea, se las quise poner. Es una válvula. Fíjense que tiene, después les pongo la foto de gran aumento, pero es como para retar su capacidad de ubicarse, ¿verdad? Esto es una válvula. Fíjense, tiene endocardio por los dos lados, ¿verdad? Y tiene las capas que yo más o menos intenté describirle. ¿Ustedes se acuerdan de las capas? La de túnica íntima.
Eso es de un vaso, Cirilito, broma, Juan. Eso es un vaso sanguíneo. La capa ventricularis. Ventricularis, ¿cuál era la característica de la ventricularis? Fabián, el mundo clama auxilio. La existencia de fibras elásticas, profe. Sí, yo sabía que no me iba a quedar mal el hombre. La existencia de fibras elásticas, sí. Entonces esta sería la capa ventricularis, ¿verdad? Observa las fibras elásticas. ¿Vale? Después, ¿qué capa viene? Después, ¿qué capa viene? Criaturita, pero pueden mirar la presentación. Ustedes no han estudiado un cipote, ¿saben? La capa esponjosa. La capa esponjosa. ¿De qué está compuesta la capa esponjosa? Esta María del Rosario, recuerdo que me sacó canas en biología porque tú eras la que confundía el nombre con otra persona, ¿no? Ah, sí, con María Alejandra Correa. Ah, ya. La capa es de proteoglucanos, profesor. Proteoglicanos y glicosa de sustancia fundamental, ¿verdad? Eso sí es, o sea, con estas tensiones, ¿verdad? Yo no me aventuro a decirles que nada, ¿verdad? Las fibras elásticas sí uno ve más o menos por aquí el patroncito, ¿verdad? Pero la otra no, ¿verdad? ¿Y la tercera capa cuál es? Fibrosa. La fibrosa, ¿verdad? Fíjense, las fibras de colágeno y las propias fibras elásticas son paralelas ¿a qué? Vimos en la teoría, son paralelas a La célula. alguien que se acuerde, ¿son paralelas a qué? Al ventrículo. Al flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran paralelas al flujo sanguíneo? Porque precisamente eso es lo que le da como esa capacidad de estiramiento, ¿verdad? ¿No? Le da la capacidad de estiramiento. Esto es muy importante. Esto es muy importante. O sea, bueno, o sea, yo es que tengo la suerte, en este caso, de ser veterinario, y el asunto es que el mal de los perros es las valvulopatías. En humanos no es tan frecuente. O sea, en humanos, esto es un problema de viejo, en humanos, ¿verdad? En general, pero y es raro. Dime. Como estructura podríamos poner la capa ventricularis, ya está señalada. O sea, sería muy rata. Yo no creo o sea, que se deba preguntar así, pues sería Entonces, si está señalada como estructura es la válvula. Es la válvula, sí, es la válvula. O sea, de todo caso el endotelio, pues, pero de verdad que no me parece para preguntar así, pues, porque fíjate que no hay una diferencia nítida. O sea, yo te diría que la ventricularis llega más o menos como hasta aquí, ¿no? O sea, que es esta porción, más o menos, ¿verdad? Claro. Pero La no capa hay, más condensa. pero no hay una diferencia que yo honestamente considere nítida, como para preguntar, fíjate, yo te diría que más o menos como hasta aquí, ¿verdad? En algún lugar de esto, quizás esta misma capa se le puede ser la esponjosa, ¿verdad? Y fíjate que donde yo veo más celularidad, que es aquí, ¿no? Te diría que es la capa fibrosa, ¿verdad? Lo que sí se nota es una diferencia entre un lado y otro. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la característica de la porción ventricular y la porción vascular? La ventricular se dirige al ventrículo y la vascular sigue el flujo de la sangre, creo que. Correcto, pero ¿alguien sería capaz de identificar cuál es el lado ventricular y cuál es el lado vascular allí? Doctor, por la ausencia de fibras elásticas. Ajá. ¿Alguien me diría cuál es el lado ventricular y cuál es el lado vascular? Me imagino que por Bueno, aquí vamos la a presencia poner... de fibras elásticas, la capa vascular es... ¿En cuál cuadrito pondrías tú la B de vascular? Bueno, lo que pasa es que los dos tienen la misma B. Vamos a ponerle B y BA, ¿verdad? De vascular y el otro de ventricular.
¿En cuál cuadrito podrían ventricular y en cuál cuadrito podrían vascular? En el de arriba, ventricular, y en el de abajo, vascular. Vascular. ¿Están de Vascular. acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto? Yo sí. A ver, por mayoría de votos, ¿están de acuerdo que esta sería la ventricular? Y que esta sería la vascular. ¿Están de acuerdo? Yo sí, doctor. ¿Alguien en desacuerdo? Vamos a hacer la pregunta distinta. ¿Alguien dice, no, están locos todos? ¿Alguien está en desacuerdo? Bueno, doctor, aunque podría ser al revés por la presencia de fibras elásticas, y si es fibras elásticas debería ser un vaso sanguíneo. Bueno, sí, pero o sea, lo que habíamos dicho en la teoría, que la capa ventricularis tenía, o sea, que la capa vascular sobre todo era la capa esponjosa, ¿verdad? Claro. ¿No? Lo que daba hacia la capa vascular era la capa esponjosa, porque es la que necesita más. O sea, esta válvula, ¿verdad? Recuerden que ella se contrae de esta forma, ¿verdad? Si esta es la capa ventricular, ella se va a contraer hacia acá, ¿no? Entonces, yo de este lado necesito firmeza, ¿verdad? Que esto no se vuelva a abrir, ¿no? Que resista la sangre que va a estar chocando. Y de este lado yo necesito flexibilidad, que ahí es donde se va a hacer el ángulo. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Entonces, bueno, yo por eso les digo que quisiera que la estructura les hable de la función, ¿verdad? Que las estructuras les empiece a hablar de la función. Vamos a hacerlo entonces como normalmente lo pone el guión, ¿verdad? Que es, fíjense que esta vendría siendo, ya me perdí, ya me salí de esto y ya no sé dónde estoy. Fíjense, esta es la estructura de la valva, ¿verdad? Fíjense, este es el borde, ahí sí, creo, ya, porque esto cobró vida propia. Esta es la estructura de la valva, ¿verdad? Por aquí está el lado ventricular, entonces por aquí está el lado vascular. Aquí tenemos la inserción, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de la inserción de la cuerda tendinosa. ¿Dónde se inserta la cuerda tendinosa? En el músculo papilar. Correcto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la inserción de la cuerda tendinosa, ¿verdad? La inserción de la cuerda tendinosa. La cuerda tendinosa sí es fundamentalmente de tejido conectivo y elástico, ¿verdad? Es poco celular, la cuerda tendinosa y es poco celular, ¿verdad? Fíjense que uno toma las fotos así, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia, y esto lo hace Photoshop. O sea, para que ustedes también vean La coloca más color. Ajá. O sea, que las fotos sí tendría uno que como que tratarlas, pues, o sea, es muy difícil si uno no hace nada con ellas. A ver. Creo que tenía yo una foto. Bueno, aquí está la inserción de la valva, ¿verdad? Les había dicho, aquí está la inserción, ¿verdad? Les había dicho que esta era la porción, bueno, está la foto macro, ¿verdad? Donde uno más o menos puede ubicarse, ¿no? Esto. Fíjense que esta es la porción y fíjate que uno más o menos se puede ubicar bien aquí. ¿Estábamos equivocados o teníamos razón con la porción ventricular y vascular? Teníamos razón. Tenemos razón, efectivamente. Fíjense como uno más o menos se puede ubicar, ¿verdad? Pero es importante que ustedes tengan los criterios para ubicarse, ¿no? O sea, necesito que ustedes se puedan ubicar, ¿vale? Doctor, una pregunta. Dime, hijo En mío. el examen práctico nos pueden preguntar eso, lado ventricular y lado vascular. No. Ok. Pero creo que les ayuda a ubicarse, pues se los estoy diciendo porque Claro. creo que les ayuda
a saber de A qué lado distinguir está. la estructura como tal que es la válvula. Eso es correcto. Ujú. O sea, que no lo confundan con un pedazo de músculo cualquiera, pues, ¿no? Eso es correcto. ¿Vale? Entonces creo que de corazón, bueno, las de Purkinje, vamos a mirar unas de Purkinje, pero creo que esas sí estaban, con la otra vez sí estaban bonitas. O sea, nos queda el tema de las fibras de Purkinje, ¿no? Déjenme ver, lo que pasa es que el asunto este del Zoom me tapa la pestaña de la computadora, entonces tengo una soberana pelea desde que empezó esto. A Lo puede ver, mover, ¿cómo dicen? que lo puede mover, lo puede cambiar de lado para poderlo ver bien. Sí, en eso estoy, pero siempre que lo mueva por una parte me estorba por otra. Entonces, bueno, así voy. Ajá, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor. Fíjense que la fibra de Purkinje, bueno, eso se los había dicho, son fibras subendocárdicas para empezar, ¿verdad? Entonces siempre están en un borde. O sea, eso es, yo creo que es la primera estructura. Esta es una de las células que es más fácil de preguntar directamente, ¿verdad? O sea, si yo les pregunto, esto sería, digamos, célula de Purkinje, ¿verdad? O sea, propiamente, ¿verdad? Fíjense que tenemos, o sea, que las fibras de Purkinje son subendocárdicas, ¿verdad? Son sobre todo del endocardio del tabique interventricular, ¿verdad? Del endocardio del tabique interventricular. Son fibras, para mí personalmente, una cosa es muy importante que ustedes me sepan decir que estas fibras tienen mucho glucógeno. Yo les expliqué por qué. ¿Por qué creen ustedes que es importante que ustedes sean capaces de decirme que esas fibras tienen glucógeno? Bueno, usted nos explicó que tenían esa reserva en dado caso de que haya isquemia, ella poder mantener los impulsos nerviosos para la contracción y que sea más resistente a la... Ajá, fíjense, una diferencia grande, ¿verdad? Del músculo estriado esquelético con respecto al músculo estriado cardíaco. El músculo estriado esquelético tiene mucho glucógeno. De hecho, lo van a ver en bioquímica. Lo van a ver bastante en bioquímica. O sea, les van a explicar el ayuno, las reacciones de ayuno, de no sé qué, nos ponen a hacer unas rutas metabólicas. Y uno de las principales esponjas de glucosa, ¿verdad? Del organismo es el músculo estriado esquelético. O sea que uno podría ser un poco gordito, pero si tiene muslos gruesos, eso compensa un poco, ¿verdad? Eh, Porque es una esponja, ¿verdad? De glucosa, el músculo estriado esquelético, porque tiene reservas de glucógeno. O sea, junto con el hígado es el órgano que más tiene, ¿verdad? Con el hígado son los órganos principales. Ajá, de reserva de glucógeno. Pero el corazón no. El corazón depende casi exclusivamente de los ácidos grasos. El corazón en un 80, un 90% depende de los ácidos grasos. ¿Saben que el otro día vi que salió una atleta rusa que se dopó con trimetazidina? No sé si alguien escuchó algo de eso. ¿Alguien escuchó algo de eso? Sí, yo leí que era un medicamento que se usaba para tratar ciertas cardiopatías. La trimetazidina bloquea la 17 beta hidroxilasa, que es una enzima de la síntesis de los lípidos. ¿Qué con eso? El corazón se ve forzado a usar glucosa. Ustedes ya vieron la vía de la glucosa, ¿verdad? En biología la vieron, ¿verdad? Fíjense que es una vía que aunque no rinde mucho, en términos de ATP, es más corta y por tanto es más eficiente. Entonces, el corazón se hace más eficiente porque se ve forzado a utilizar glucosa, pues, ¿no? Porque se le corta la vía de los lípidos. Pero bueno, total que lo cierto del caso, que lo que es problemático, que el corazón cuando se vuelve isquémico se para prácticamente de una vez, porque prácticamente no puede usar glucosa. Entonces, las fibras de Purkinje son como una especie de planta eléctrica, ¿verdad? Que ellas van a disparar si el nodo sinusal no puede. Entonces, como que mantienen esa reserva funcional, ¿verdad? De manera que si hay un proceso de isquemia, pues ellas pueden disparar. Y por eso es este citoplasma así grumoso. Si nosotros hiciéramos alguna tinción especial, ¿verdad? Por ejemplo, una tinción especial para ver glucógeno. Vamos a ver si se acuerdan algo de biología.
Bueno, con esa tinción se ve el glucógeno. Fíjense que aquí vamos a ver entonces ya la parte de los vasos sanguíneos. Yo con la parte de los vasos sanguíneos quedé un poquito más tranquilo, ¿verdad? Con la sesión de la otra vez, porque sí que lo pudimos ver, ¿verdad? Estas son las capas de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Esto es ¿qué tipo de vaso sanguíneo es este? ¿Alguien sabe? Una arteria muscular, doctor. Una arteria muscular Es una arteria muscular. de gran tamaño. De gran... Fíjense que tiene su endotelio, su túnica íntima, endotelial, ¿verdad? Fíjense que esta foto también es trucadita. Lo que hicimos fue desenfocar el fondo para que esto se viera mejor. El endotelio, ¿verdad? Fíjense que la membrana elástica interna se ve, ¿verdad? Hay una capa subendotelial pequeña, una capa de la túnica media de fibras musculares lisas, ¿verdad? Fibra musculares lisas y una túnica adventicia de tejido conectivo, ¿verdad? Esas son las capas, ¿verdad? Digamos, de una arteria. En este caso es una arteria muscular, ¿verdad? ¿Ustedes han visto la diferencia de lo que son arterias de distribución con arterias de resistencia? Esto es un epicardio. ¿Alguien ha visto alguna diferencia de esta? Por lo visto, no. Bueno, con las arterias elásticas, ¿verdad? Las arterias elásticas son los grandes vasos, ¿verdad? Esos grandes vasos incluyen la aorta. La aorta, como les decía antes, sí se puede preguntar, ¿verdad? Como un... no, esto no es una arteria elástica. Como un órgano. Como un órgano. La aorta sí se les puede preguntar como un órgano, ¿verdad? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? O sea, la aorta sí se les puede preguntar como un órgano, ¿verdad? Esto es una aorta, este es de ratón, ¿verdad? Fíjense, aquí por ejemplo pueden ver la diferencia entre una valva, esta es la semilunar aórtica. Fíjense que es una valva totalmente distinta. Por eso que, bueno, yo soy un poco devoto de lo del ratón, porque fíjense que uno se ubica muy fácil. Con esto no se ubica muy fácil. Fíjense cómo ven el tabique, o sea, la división auriculoventricular, fíjense cómo esto está totalmente sellado. Pero bueno, esto se los iba a poner porque estas son las fibras elásticas. Fíjense que una arteria elástica, ¿verdad? Es una arteria que tiene fibras musculares lisas, ¿verdad? Pero que fundamentalmente tiene fibras elásticas. Evidentemente, esto no lo vamos a ver tan grueso porque es un ratón, ¿no? Pero que también vale. Otra estructura que le menciona la teoría es el septum fibroso. Fíjense que aquí podemos ver el septum fibroso, ¿verdad? Porque esta es parte del septum, del tabique interventricular, ¿verdad? Y vemos una porción de tejido conectivo, ¿verdad? Que tapiza el subendocardio, ¿verdad? Y entonces este es el septum fibroso, ¿verdad? Fíjense que como aquí vemos, pues, el anillo fibroso, fíjense como aquí se ve bastante bien. Fíjense cómo se inserta, ¿verdad? La valva en el anillo fibroso, ¿no? Por eso que a mí me gustan estas fotos. O sea, no son las del examen, pero fíjense que uno se ubica bastante bien y ven el miocardio auricular y el miocardio ventricular. O sea, me parece que está bastante entendible. Esta foto no está tan bonita, ¿verdad? De hecho, esa creo que me la pasó el Cirilo de semestres anteriores, pero por lo menos creo que se ven las fibras elásticas, ¿verdad? Distinguen las fibras elásticas. Criaturitas del Señor, digan algo. Poco, Sí, doctor. doctor. Más que todo en la parte superior. En la parte superior, La sí, parte con la superior que se ve. Correcto, sí, pero con el hecho que las vean ya saben que es una arteria elástica, ¿verdad? Fíjense, esto es una fibra elástica, esta foto sí la tomé yo. Esto es una tinción que se llama orseína. Orseína, ¿no? Fíjense que estas son fibras elásticas fenestradas, ¿verdad? Y esto es una tinción especial. Son fibras elásticas fenestradas, ¿vale? Ajá. Aquí podemos volver a la presentación que me mandó la profesora, porque creo que de esto de vasos sanguíneos se habían fotos que estaban mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, hay cuando No, doctor. Bueno, me contenta, todo bien hasta aquí entonces. ¿Están viendo la presentación? No, doctor. No. Ajá, voy a ver, vamos 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 a ver. Pues un día de esto que tenga plata me voy a comprar un Zoom que sea pago. A ver, pronto la deben estar viendo, ¿verdad? Se ve. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ajá, entonces vamos a entrar, fíjense que estas son los... Este es el vaso sanguíneo, ¿no? Este es el vaso sanguíneo. ahí más o menos Aquí, bueno, fíjense que esta sí se ve un poco mejor quizás, ¿verdad? El tema de las fibras elásticas, de las capas, fíjense que tienen una adventicia grande, ¿verdad? Bastante desarrollada. Aquí también se ve, esta también se ve bastante bien, ¿verdad? Fíjense como una íntima con un subendotelio bastante grueso, ¿verdad? Esa es otra característica de las arterias elásticas. Una media, ¿verdad? Con láminas de fibras elásticas y células musculares lisas y una adventicia. Fíjense que por aquí tenemos, bueno, no se ven tan bien, ¿verdad? yo prefiero a veces ¿Saben qué es esto? Estoy señalando con la mano. resuelvo aquí este dos de la ¿Saben qué es esto? Un capilar. La basa, Estos son los Vasa Vasarum. Vasorum. la basa vasorum. Fíjense, aquí están las fibras elásticas de nuevo, ¿verdad? Aquí se ven un poco mejor que la anterior, ¿verdad? Se ven un poco mejor, ¿verdad? Las fibras elásticas de la aorta. Bueno, aquí las fibras elásticas las verá no sé quién, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso sí se ven las fibras musculares lisas y más o menos por el tamaño uno puede pues intuir, ¿verdad? Pero yo de verdad creo que habría que poner una lámina así como esta, ¿verdad? Para ver si es para ver que es una arteria elástica, porque aquí de verdad que está bastante difícil. Bueno, aquí sobre todo para mostrar que las capas finales sí son de fibras musculares, ¿verdad? Y tenemos una túnica adventicia. Y bueno, y aquí vemos las arterias musculares, ¿verdad? Las arterias musculares las vamos a definir que tienen entre 5 y 10 capas, ¿verdad? De fibras musculares, ¿verdad? Entre 5 y 10 capas, ¿verdad? Y la otra cosa de las arterias musculares que nosotros vamos a poder distinguir bien, ¿verdad? La membrana elástica interna y la membrana elástica externa, ¿verdad? Son bien distinguibles. Entre 5 y 10 capas de fibras musculares, ¿verdad? Y se distingue la membrana elástica interna y la membrana elástica externa. ¿Verdad? Fíjense que entonces son arterias musculares, ¿verdad? Aquí estamos con arterias musculares. Ese va a quedar igualito. ¿Qué es lo que yo sumo? La vena de mediano calibre, fíjense que nosotros vamos a tener, ¿verdad? En la vena de mediano calibre, ¿verdad? Una túnica íntima, ¿verdad? Una túnica íntima. Tenemos una adventicia grande, una túnica media que tiene fibras musculares, ¿verdad? Y la otra cosa que nos va a permitir a nosotros identificar una vena es que fíjense que aquí hay algunas fibras. Es la forma, ¿verdad? Es la forma, la vena se oblitera, se colapsa, ¿verdad? Esa parte no sé. La vena se colapsa, ¿no? Se oblitera. Fíjense que aquí vemos los famosos filetes nerviosos por aquí, ¿verdad? Y ya verás que no se cambia cuando La vena cava, yo la otra vez me confundí con ella, pero ella tiene una particularidad. ¿La túnica muscular está en la media o en la adventicia? Si no recuerdo mal, está en la adventicia y está en sentido longitudinal. Correcto, eso es correcto. Fíjense que aquí la vemos con un poco más de aumento. Fíjense que el subendotelio es muy cortico. La túnica media también es casi inexistente y es una vena sobre todo muscular. La vena cava también se da como ejemplo de vena de gran calibre, ¿verdad? Y también se puede preguntar como órgano. O sea, si se les pregunta el órgano, sí deben decir vena cava. ¿Verdad? Si se les pone una lámina así, ¿verdad? Habría que decir que es vena cava, ¿verdad? Es una vena cava. Bueno, fíjense que las arteriolas están entre 5 y 10, ¿verdad? Entre 5 y 10 capas, ¿verdad? En las arteriolas también es distinguible, ¿verdad? La membrana, sobre todo la membrana elástica interna, ¿verdad?
ellas se van haciendo progresivamente más pequeñas, ¿verdad? Aquí tenemos otra arteriola, fíjense que hay unas 4 capas, ¿verdad? Hay algunas otras estructuras aquí, fíjense una vénula muscular, esta está en un corte longitudinal y fíjense que nosotros aquí vemos debajo unas fibras musculares lisas, ¿verdad? Las vénulas postcapilares, ¿verdad? Son vénulas, ¿verdad? Que tienen una sola capa, ¿verdad? Que tienen una sola capa, no tienen fibras musculares, ¿verdad? Y son obliteradas, ¿verdad? Obliteradas, ¿no? Entonces se identifican como vénulas postcapilares, ¿verdad? Es la porción venosa que viene después del capilar. Fíjense que entonces la vénula muscular tiene entonces vasos sanguíneos, o sea, perdón, tiene fibras musculares lisas, ¿verdad? Las vénulas musculares, esta también tiene fibras musculares lisas, ¿verdad? Esta vénula muscular, ¿verdad? Las arteriolas tienen entonces más de una capa, y cuando tienen una sola capa de células musculares se van a denominar metaarteriolas, ¿verdad? Las metaarteriolas tienen una sola capa de fibras musculares, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Fíjate que ya tiene células musculares y tiene una sola capa. El capilar, ¿verdad? Se va a identificar porque él tiene una única célula endotelial y una célula que lo rodea que se llama pericito, ¿verdad? El pericito. Los vasos linfáticos se van a distinguir de las venas porque solo contienen endotelio. O sea, solo son un espacio cubierto por endotelio. Se van a denominar vasos, ¿verdad? Vasos cuando tienen las valvas, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la microcirculación. Fíjense que aquí tenemos capilares, ¿verdad? Una metaarteriola, capilares, ¿verdad? Capilar, esto posiblemente es una metaarteriola, es un poco más grande, ¿verdad? Una metaarteriola. Doctor, pero una pregunta, ahí la metaarteriola también se ve colapsada. ¿Cuál está? Ajá. Bueno, sí, ¿verdad? Tiene una forma no tan redondita, ¿verdad? Pero el asunto es que tiene células musculares, ¿verdad? Es gruesa, ¿verdad? Tiene células musculares y no es esto, ¿verdad? Esto, ¿qué es esto? Una Una vena de pequeño Muscular. calibre. Es muscular. Fíjense que tiene la capita de células musculares lisas, ¿verdad? Es una vénula muscular, ¿vale? Le voy a poner algunos vasos sanguíneos que yo tengo por aquí, que yo había sacado para ustedes por aquí. Hasta que se nos acabe el esto, ¿verdad? Y al final de la próxima clase teórica que tengamos, o sea, junto al glomo carotidio, que es la otra estructura así que queda por ahí, se las doy en la teórica, ¿verdad? Se los explico bien en la teórica. Entonces, claro, de lo que tú has visto fácil, si te sale bien, muy bien. Déjenme cambiar aquí. Vamos a compartir pantalla, vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿esto qué será? Y el profesor se va a poner también al final, le tenía que dar 2, y el 2, eso no importa, eso no existe. ¿Esto qué será? Y a ti te dio, no sé, 50, es algo más. Creo que tenía otro por ahí más. Pero bueno, que lo vayas. Déjame ver, creo que tenía una de las Ya que yo... ves, es muy parecido. Y el trabajo es internacional. Es muy parecido. No, creo que esa era la mejorada. Pensaba que la mejorada era la otra. Bueno, puede ser que sea muy parecida a esta, pero... ¿Esto qué será? Va a cambiar un poco. ¿Alguien me dice qué es esto? Pues todavía no sacan bastante contenido, o sea, falta la parte... Una arteria. Una arteriola. Fíjate que tiene menos de 5 capas. Pero bueno, ¿qué? Esto es una arteriola. ¿Qué es lo que pasa? Yo me enfocaría en que hiciéramos ¿Vale? ¿Qué es esto? de manera que, ponte que sean 20 preguntas, y tú te equivocas. Creo que está tardando muchísimo en responder. ¿Qué es esto? Un capilar. Un capilar. El capilar. Un capilar. De verdad está que saca la lengua. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué vemos por aquí. Ya ves, por ejemplo, el elemento de los cuadritos. ¿Esto qué es? Yo no sé si ¿O esta esto? cosa te penaliza,
analicemos planeta Marte. O esto. O esto. ¿Qué es? O esto, ¿qué es? Colocar una mala te vale 3 buenas, una encima del número que yo voy. ¿Qué es? Me parece, a mí me parece tan traumático. O sea, porque ni siquiera lo que hiciste ¿Qué es? bien, ponte que te equivocaste un signo, te lo ponen en algo más que también si te ve que te equivocaste. Pero bueno, eso es así. Profe, capilares, ¿no? Porque tienen una sola célula que los recubre. Estábamos, ¿cuál era? Pasa que me fui buscando unas que estaban mejor. Estas, ¿verdad? Estábamos aquí, ¿no? O sea, lo que yo digo también, Pénulas postcapilares. Piensa que ya no tienen una forma tan redondita, ¿verdad? Y no tienen una sola célula endotelial, ¿verdad? Sino que tienen varias. Piensa que el capilar tiene una forma de anillo, ¿verdad? O sea, ustedes con el capilar, una de las cosas que uno tiene que guiarse, miren esto, ¿no? Que tienen una forma de anillo, pero mira, compara esto con esto. No sé si me captas lo que te quiero decir. Sí, ya sé, como más no están redondos. Lo que pasa, a veces el problema que hay con estas estructuras es que ellas son de transición, ¿verdad? O sea, esto pasa a aquello, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de conseguir una que sea, o sea, que sean claramente diferenciables, pues, o sea, o sea, recuerden que esto es una, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Una arteriola, profe, que tiene varias capas. Tiene varias, tú le ves varias. De musculares tiene una sola, porque fíjate que este es el endotelio. Sí, Sería sí, cierto. metarteriola. Una metarteriola. Una metarteriola. Fíjate que de musculares tiene una sola. Endoteliales, sí, o sea, tiene varias células endoteliales, ¿verdad? Pero musculares tiene una sola. Bueno, esto es del globo, esto es otra harina de otro costal. ¿Esto qué es? Lo tienes que practicar mucho. Hasta que ya tú digas ya basta. O sea, sobre todo porque es tan vital, ¿verdad? Que apruebe. Cuando ya uno va así tan decisivo, ¿Eso qué es? porque esto te puede equivocar un signo y ya te sale mal. Profe, una vena muscular. Correcto, vénula muscular. ¿Y esto qué es? Ya, pero de todo Vaso linfático, correcto. Esto es un vaso linfático. Bueno, yo creo que me ha gustado más esta práctica. Creo que nos ha quedado mejor. Entonces voy a dejar esta, ¿verdad? Como introducción a